Hola, ¿qué tal? Este es un video preparado para mostrar cómo se resuelven algunos ejercicios de la asignatura Procesamiento Digital de Señales. En este video vamos a ver cómo podemos resolver un ejercicio relacionado con los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. El ejercicio es el siguiente. Dado el siguiente sistema lineal e invariante en el tiempo, si a su entrada se encuentra esta señal x1 en n, que tiene esta descripción matemática, y la respuesta frecuencia del sistema es este, nos preguntan cuál sería la salida y1 en n. Los sistemas lineales e invariantes en el tiempo cumplen un conjunto, una serie de propiedades. Entonces tenemos aquí que si estamos en presencia de una señal x1 en n que va a entrar a un sistema que es lineal e invariante en el tiempo. Y a la salida vamos a tener entonces la señal y en n. En este caso del ejercicio es y1 y x1 en n. Y tenemos a su vez la respuesta a impulso del sistema, conocida como h en n. Y es conocido por todos ustedes ya de principios del curso que existe una relación matemática que me relaciona estos tres vectores. Es decir, tenemos que y1 en n va a ser igual a x1 en n convolucionado con h en n. Y que bueno, esto a su vez tiene una interpretación en frecuencia. Cuando hacemos la transformación del dominio del tiempo al dominio de frecuencia, la convolución se convierte en una multiplicación. En otras palabras, tendríamos que y en f es igual a x en f que multiplica a h mayúscula en f, que es la respuesta en frecuencia del sistema. Ahora bien, esta multiplicación de dos números complejos va a tener cierta implicación, ya que es conocido que podemos decir que el módulo de y en f, que es el espectro de frecuencia, el espectro de amplitud de y en f, va a ser igual a la multiplicación de los espectros de x en f por h en f. A su vez, también se cumple que la fase de la salida va a ser igual a la suma de las fases de la señal de entrada más la respuesta en fase del sistema. Esto es algo bastante conocido, pero esto es lo que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. De manera que tenemos h en f, la respuesta amplitud h en f, que es lo que tenemos acá. Tenemos a su vez la respuesta de fase del sistema, que es lo que tenemos aquí expresado en gráfico. A su vez, lo que nos están pidiendo es y en n, el ejercicio. Pero y en n lo podemos obtener calculando la antitransformada del módulo, la amplitud, el espectro de amplitud y el espectro de fase. O sea, tenemos conclusión, podemos calcular el espectro de amplitud de x en f y el espectro de fase de x a través de esta expresión matemática que nos da el ejercicio, y teniendo esto se puede realizar una multiplicación, una suma y después una antitransformación que nos puede dar al final lo que nos está pidiendo el ejercicio. El primer paso consiste en llevar la señal de entrada que está en tiempo a frecuencia. O sea, tratar de calcular el espectro de amplitud y el espectro de fase. Para ello, primer paso consistiría en convertir este seno a coseno. O sea, para convertir de seno a coseno se utiliza la expresión sencillamente en lo que está en el argumento se le resta pi entre 2. Entonces, podemos decir que en este caso 2pi entre 3 menos
pi entre 2, eso es igual a pi entre 6. Por lo tanto, podemos usar la expresión aquí, sería x de 1 en n es igual a 0,3 coseno de 2pi f1 en n más 4pi entre 3 más 0.01 coseno de 4pi f1n más pi entre 6. Sencillamente, la única diferencia entre este seno y coseno es el hecho de que se ha restado pi entre 2 a esta expresión. Próximo paso es llevar esta señal al dominio de la frecuencia. Para eso nos podemos apoyar en dos expresiones sencillas, o una de las dos. Está el hecho de que el coseno es conocido que transforma como 2 delta desplazadas a la frecuencia del coseno, una en el semieje negativo y otra en el semieje positivo. O a su vez también se puede sustituir los cosenos por su equivalente en la exponencial compleja, y ya sabemos que cada exponencial compleja constituye una delta en el dominio de la frecuencia. En este sentido, vamos a transformar este coseno que tenemos aquí. La frecuencia en radianes por segundo es 2pi f1, pero si lo queremos es frecuencia cíclica, sabemos que para transformar sencillamente dividiendo entre 2pi nos daría el resultado de la frecuencia cíclica. En este caso concreto, 2pi f1 entre 2pi pues sencillamente es f1 y sería nuestra primera componente en el ejercicio. F1 que va a tener una amplitud que es la mitad de 0,3 acorde a este medio que tenemos acá y esta división por 2 o esta división por 2, y esto nos va a dar simplemente aquí el valor de 0,15. Pero como el espectro de amplitud es par, vamos a tener también menos F1 que la otra delta presente a la misma amplitud de 0,15. De manera análoga, realizamos el mismo procedimiento en este otro coseno. Aquí la diferencia es que la frecuencia, al dividir esta expresión entre 2pi, nos va a quedar que es 2f1 la frecuencia. Por lo tanto, vamos a tener una componente aquí en 2f1 con una amplitud de la mitad de este exponente, de este coeficiente, sería 0,005 aquí, y también en este lado, de este lado vamos a tener 0,005, y esto sería menos 2f1, esta componente. Bien, para calcular el espectro de fase de la señal de entrada, pues sencillamente nos observamos la fase que está sumando a la frecuencia en cada coseno. En este caso tendríamos que para la frecuencia F1 hay una fase de 4pi entre 3, que es el valor que tenemos acá. A su vez, no podemos olvidar que el espectro de fases es un espectro que es impar, por lo cual en menos F1 vamos a tener también la componente de menos 4pi entre 3 para este punto y en este punto. Para 2f1, que es esta frecuencia, se corresponde con esta fase que tenemos acá. Entonces tendríamos aquí un valor más pequeño, que sería pi entre 6, y aquí tendríamos menos 2f1, también va a tener un valor de menos pi entre 6. Y de esta forma podemos tener ya el espectro de amplitud y el espectro de fase de la señal de entrada para poder realizar la próxima operación. Nuestro segundo paso consiste en realizar la multiplicación de ambos espectros de amplitud para obtener el espectro de amplitud
de la señal de salida y la suma de los espectros de fase para obtener el espectro de fase de la señal de salida. Para ello empezamos realizando la multiplicación de manera gráfica. Es decir, a la frecuencia F1, que tiene 0,15 de amplitud, lo multiplicamos por el valor de amplitud que tiene esa misma frecuencia en el espectro de amplitud de la red de respuesta de frecuencia del sistema. En este caso, F1 aquí tiene el valor de 2, por lo cual multiplicamos 2 por 0,15, que sería 0,3. Y venimos en el gráfico aquí abajo y decimos que este valor es 0,3. A su vez también ocurre lo mismo en la frecuencia negativa. Vamos a tener aquí un valor de 0,3. Realizamos la misma operación para la frecuencia 2F1 de amplitud 0,005. Nos resulta que en este caso para 2 veces F1 la frecuencia estaría por acá en lo que es la respuesta de amplitud del filtro de este sistema, y si nos percatamos estamos en presencia de un filtro paso bajo que está eliminando esta componente de frecuencia, por lo cual no es necesario incluir la componente de frecuencia en el espectro de amplitud de salida. En cuanto a la fase, vamos a estar en presencia del espectro de fase de la señal, y cada componente vamos a sumarla con los valores respectivos de la respuesta de fase del sistema. En este caso tendríamos aquí que la componente F1 acorde según esta curva y este valor que nos dan aquí de referencia. Para F1 el valor de la fase sería pi, razón por la cual para esta componente aquí en F1 habría que sumar 4pi entre 3 más pi. Entonces 4pi entre 3 más pi, eso va a ser igual a 7pi entre 3. Y ese sería el valor de la fase, del espectro de fase para la componente F1 de la señal de salida. Pero como estamos en presencia de un espectro de fase, los espectros de fase sabemos que tienen simetría impar, y a su vez, si hacemos el mismo procedimiento, restamos menos pi 4pi entre 3 menos el valor de menos pi, en este caso tendríamos que sería el mismo valor, pero perdón, parece que aquí se corrió un poco esto. Ok, entonces vamos a tener acá pues precisamente menos 7pi entre 3 en este valor. Bien, la segunda componente que tenemos que sumar es 2F1, que tiene un valor de pi entre 6. En este caso podemos realizar la suma y incluirla en este espectro de fase de la señal de salida, pero no es necesario, precisamente puesto que al haberse eliminado la componente de 2F1 en el espectro de amplitud, no es necesario tener una fase de una componente que no existe. Es decir, no tiene sentido tener una fase de una componente que tiene amplitud 0. Por lo tanto, podemos dejar el resultado de esta forma, tal y como lo estamos observando. Finalmente, nuestro último paso del ejercicio es ya después de haber obtenido el espectro de amplitud de la señal de salida y el espectro de fase de esta misma señal, pues sencillamente hacer una antitransformación. El mismo procedimiento que hicimos al inicio para transformar el coseno en su espectro de amplitud correspondiente, hacemos lo mismo pero en sentido contrario. Pues tendríamos que entonces que y1 en n va a ser igual a, tenemos que la amplitud, vamos a tener dos componentes, una en F1, otra en menos F1, y de una amplitud de 0,3. O sea, en el procedimiento inicial hemos visto cómo al tratarse de un espectro bilateral, en este caso la amplitud es la mitad de la amplitud del coseno. Por lo tanto, habría que multiplicarlo por 2 para obtener el valor correspondiente. Entonces sería 0,6
que multiplica al coseno de, tenemos que F1 es la frecuencia, como aquí adentro estamos trabajando con frecuencia expresada en radianes por segundo, pues entonces sería 2pi F1n, y finalmente la fase, estamos en presencia de una fase que es 7pi entre 3, como es positiva, entonces aquí sumamos más 7pi sobre 3. Y este que tenemos en presencia es el resultado final que nos está pidiendo el ejercicio. Pues este ha sido el video de cómo resolver un ejemplo de ejercicios relacionados con el procesamiento digital de señales. No olvide dejar un me gusta y cualquier comentario que quieras saber, cualquier comentario o sugerencia sobre el video siempre serán bienvenidos. Hasta luego.